Al aire, así que bueno, buenas tardes a todos y a todos los colegas y las colegas que están del otro lado de la cámara y por supuesto que agradecerles la presencia a los que han venido, de los que han venido de manera presencial. Este es un café jurídico, una jornada más en el marco de lo que son las reuniones de la Comisión de Género y Diversidad, pero hoy con una propuesta que tiene que ver con brindar herramientas a la abogacía, al litigante, para que puedan asesorar a las personas que sean de algún modo víctimas de violencias de género en los territorios, y por eso violencia de género y territorio es un poco el lema de esta jornada. Ahora vamos a presentarles quienes nos están acompañando, pero justamente, como ustedes saben, somos el Colegio de Abogados de Quilmes, Varela y Berazategui, y en ese sentido siempre nos gusta hacer y contar con la participación de los tres municipios, de representantes de los tres distritos, para que nos puedan contar un poco cómo se aborda en la práctica, ¿no? Esta cosa que a nosotros nos pasa, que cuando venimos o tenemos que atender una consulta o de algún modo asesorar o inclusive nos pasa en nuestra comisión, que a veces colegas que no hacen violencias de género y quieren que nosotros los ayudemos a ver cómo se hace, cómo estas redes funcionan en cada uno de los municipios y cómo articulan con la justicia del departamento judicial. Así que bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por participar en esta actividad. Van a vernos tomando café porque es un café jurídico y comiendo unas masitas, pero queremos que sea con naturalidad. Así que bueno, le doy la palabra a Luján, que va a presentarnos hoy a las personas que nos van a contar y que nos van a un poco representar a cada uno de estos territorios. De Analia Ramírez, jefa de departamento de la Subsecretaría de Mujeres de Género y Diversidades de la Municipalidad de Berazategui. Muchas gracias, bienvenida. De la doctora Natalia Troncoso, rebautizada a partir de este momento Analia, abogada, con Z, por favor, Troncoso, actualmente abogada de la Secretaría de Mujeres, Diversidades y Derechos Humanos de la Municipalidad de Quilmes, coordinadora del Departamento de Iniciación Profesional de este excelentísimo colegio e integrante de esta distinguida comisión. Y por supuesto, la participación especial del doctor Diego Ortiz, abogado, profesor universitario en ciencias jurídicas, especialista en violencia familiar, director de la revista Actualidad de Derecho de Familias de Ediciones Jurídicas, docente y coordinador del Observatorio de Resoluciones en Violencia Familiar de la Asociación Pablo Besón y miembro de ACEVIFA, Asociación de Especialistas en Violencia Familiar, coordinador del proyecto preventivo contra la violencia de género Acompañantes y columnista. Y columnista del diario digital femenino. Autor de artículos y libros de la especialidad y disertante en cursos y conferencias en varias instituciones. Y además amigo personal de la casa. Bueno, arrancamos, Diego, ¿te parece? Arrancamos. Es una modalidad café jurídico, entonces uno se permite también estas licencias y más en una casa amiga. Agradezco a la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Quilmes, agradezco al Colegio de Abogados de Quilmes también y por supuesto a todas las compañeras y las amigas que siempre me suman, ¿viste? Sale una actividad de, no sé, derecho aduanero en Italia y bueno, mándala a Diego ya que está. Entonces yo estoy acá metido en una propuesta genial, una propuesta de articulación institucional dentro de un colegio de abogados. Es algo fantástico, de hecho yo lo voy a copiar después para el proyecto de acompañante, voy a pedir después el contacto, seguro Andrea por supuesto lo tengo, pero voy a pedir el contacto ahí de la colega, porque bueno, en mi caso voy a hablar de la denuncia como un concepto general para ir abriendo un poco el juego, y después voy a contar el mecanismo de denuncia en Capital Federal donde yo trabajo. Yo me hago de Capital Federal, pero soy de provincia, imagínate. He ido a la Sansarella millones de veces, entonces sé de qué estoy hablando. O sea que pero trabajo en Capital hace casi 12 años en la oficina de violencia y voy a contar un poco el mecanismo. El tema es así. Cuando uno habla de denuncia como concepto, no es un concepto de denuncia de violencia puramente procesal, o sea que no nos ceñimos solamente a lo procesal. La denuncia de violencia es un acto jurídico que implica poner en conocimiento público ante la autoridad judicial a los fines de obtener una medida de protección, ¿sí? Y a los fines también de poder recibir la derivación de determinados recursos institucionales específicos.
¿sí? Medio como frase salió, medio como frasecita linda, pero la denuncia no deja de ser un acto que implica una trascendencia, y cuando hablamos de violencia de género, la denuncia es un acto de transgresión patriarcal. Quiere decir que la denuncia trasciende el acto puramente escriturario, el acto formal, para transformarse en un instrumento de protección. Y eso lo tenemos que tener en claro los que trabajamos en la temática, empezar a entender que la denuncia en sí es una herramienta de protección. Si nosotros no tenemos en claro este concepto y la finalidad del mismo, obviamente esto no va a poder repercutir en la información que le acercamos a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia o personas del colectivo LGTBIQ+, también, que también siempre hay que incorporar en la charla, hay que visibilizar todo esto. Pero más allá de esta denuncia como concepto específico, por eso siempre me interesó cuando hablo de violencia mezclar la parte procesal práctica con la temática, con los aportes específicos de la temática. Entonces, más allá de eso tan específico, cuando se habla de denuncia de violencia, la denuncia de violencia es el resultado también de múltiples derivaciones. Hace un tiempito escribí un artículo sobre eso, entonces por supuesto algún colega, amigo o amiga siempre me escribía, no, la denuncia es para proteger y para obtener medidas. Sí, pero aparte la denuncia es el resultado de múltiples derivaciones. No podemos cortar un circuito de atención a la persona en situación de violencia con la sola denuncia. La denuncia por sí sola tiene un peso procesal suficiente, pero no deja de ser el resultado de múltiples derivaciones. Cuando uno lee una resolución en un expediente de violencia familiar, van a surgir diferentes derivaciones institucionales. Después vamos a hablar si la derivación es adecuada, inadecuada, si la derivación es fuera de tiempo porque ese recurso institucional no existe, si el servicio que se prestaba hace un año ahora no se presta. Esas son otras discusiones que dependen de los recursos, ¿sí? Miro a las compañeras que van a aportar, por supuesto, una visión mucho más territorial. Pero esas derivaciones a los recursos, y acá me pongo más en provocador, esas derivaciones a los recursos también son medidas de protección. También tienen que atender al peligro en la demora, también tienen que atender esa verosimilitud en el derecho. Por algo se lo mandó un servicio local, por algo se lo mandó a un servicio de atención jurídica o psicológica, por algo se lo mandó. No es una simple sugerencia que podemos hacer entre vecinos o entre amigos y amigas. Está plasmado en una resolución judicial. Y esto es para la gente que trabaja en el Poder Judicial, que me incluyo, empezar también a darle un valor claramente convictivo a nuestras herramientas. Estoy muy formal hablando, me emociono, necesita el celular ahí. Entonces, esto es como que en el barrio, imagínate, no puedo hablar, porque ya no me dejan hablar las compañeras. Estoy como ¿viste el hombre que decía no puedo hablar, decía hace 1000 años? Bueno, entonces insisto también con esa idea de que, perdón si me meto muy en lo técnico, pero no tenemos que dejar de hablar de este tipo de temas, porque a veces el descreimiento del concepto de la denuncia viene muchas veces de la mano de las personas que acceden a un servicio, que se acercan a Varela, a Quilmes o a Berazategui a un servicio que presta dentro de cada distrito. Bueno, si la persona habla de un descreimiento, también hay un desconocimiento. Pero si nosotros como profesionales que diariamente trabajamos en la temática, no creemos o no tenemos algún tipo de mensaje esperanzador con respecto a los conceptos y para qué lo hacemos, entonces no tiene sentido. Dentro de las tipologías de violencia, que solamente breve con esto, lo que ha pasado con los tipos de violencia, incluso en provincia de Buenos Aires, hay una reconceptualización constante. Cuando uno lee una ley de violencia, la 12.569 en provincia de Buenos Aires, que fue modificada por la 14.509, uno lee los conceptos, los tipos de violencia y piensan que son meramente teóricos, que son como una cuestión de ley, de redacción en la ley. Pero los conceptos que surgen los tipos de violencia claramente son posibles encuadres profesionales de las situaciones que uno plantea frente a una discusión. O sea que la persona no va a decir, bueno, me acerco a la doctora, vengo a presentarle, tengo 3 situaciones de violencia económica, 2 situaciones de violencia sexual y una situación de violencia física. Sí. Los tipos de violencia
claramente son herramientas profesionales para que nosotros podamos hacer los encuadres, identificar, encuadrar para su posterior derivación, para su posterior intervención institucional. Esto incluso, porque yo lo leo incluso en los cursos, en las clases, cuando se me acerca la gente que quiere aprender matemática, y cada vez hay más colegas interesados en la temática, y le digo, no leas la ley de los tipos de violencia. Hacer un paneo, lo necesario, pero los tipos de violencia es lo más práctico que hay. E incluso la violencia simbólica. Hoy salió un artículo del Diario Digital Femenino que de esta semana, que se llamaba Desde lejos no se ve, como la canción de los piojos, en donde planteaba la violencia simbólica del procedimiento de violencia, del proceso de alimento y demás. Pero más allá del enfoque práctico de los tipos de violencia, que me sirve a mí, que nos sirve a todos, en todas las compañeras, como posible detección, identificación y encuadre en las denuncias de violencia, insisto, estas múltiples derivaciones que surgen de la misma, se van desprendiendo de la misma. Ahora sí, Capital Federal, hablar... Perdón, Diego, perdón que te interrumpa. Es decir, vos lo que, digamos, para transmitirla a las pilas y las colegas, no es necesario que nosotros cuando a una persona va a hacer una violencia, le aconsejemos que tiene que encuadrarla, tiene que contar lo que le pasa. Sí. Nosotros no podemos agregarle más carga, hablando en criollo, a la persona que va a realizar una denuncia. La escucha activa, la identificación y el encuadre nos corresponde a nosotros. He escuchado también intervenciones y cosas o comentarios de compañeros de que la persona no sabía lo que era una denuncia. Obvio que no lo va a saber. No es abogada, no es abogado, y nos corresponde a nosotros darles materiales, darle de alguna manera una explicación didáctica y conducente a lo que esa persona le sirve. No vamos a dar una charla de derecho procesal ni de procedimiento de violencia, pero claramente la didáctica corresponde a nosotros. Usted va a decir, yo no soy docente, no sirvo para explicar, pero el derecho de familia, y la veo a Gladys, está ligado a la docencia. No me van a decir que no, pero incluso cuando usted tiene una persona que se quiere divorciar, siempre se ejerce docencia, obviamente, de una forma mucho más horizontal. Pero quiero meter nada más un poquito del tema Capital Federal, porque bueno, yo acá, ya insisto, vengo acá medio del Polizón, soy de Provincia de Buenos Aires, pero trabajo en Capital, trabajo en un lugar que se llama la Oficina de Violencia Doméstica. La Oficina de Violencia Doméstica las funciones están en el artículo 4, artículo 3 de la acordada 40 de 2006 de la Corte Suprema de Justicia. Es el lugar donde se van a hacer denuncias en el ámbito de Capital Federal. La Oficina de Violencia Doméstica se encuentra en la calle Lavalle 1250. Atiende las 24 horas, los 365 días del año. Mi tasador, tu tasador. Parece la vale, va joya. Pero insisto con esto. Está abierta las 24 horas, los 365 días del año, y es una atención presencial. Y no hay un asesoramiento ni un patrocinio en la oficina, porque a veces pasa, no me asesoraron, no me patrocinaron, no. Es un órgano receptor de actas con formalidades de denuncia e informes interdisciplinarios. A cada recurso la importancia que le corresponde y para lo que llegó. Entonces, cuando la Oficina de Violencia Doméstica tiene dos instancias. En casero, la primera es esta. La entrevista de admisión, hay un grupo de admisoras, un grupo de admisores que hablan con la persona y ven qué posibilidades hay de que el caso no tenga asidero para poder subir a las unidades de atención. Las unidades de atención son las personas que van a recibir a esta persona que va a hacer una denuncia. Están conformados por tres profesiones: abogada, psicóloga y trabajadora social. La abogada va a hacer el acta con formalidades de denuncia, y las otras compañeras de otras disciplinas van a hacer un informe interdisciplinario. Todo a la vez, esto se graba, claramente se le explica y se le pide algún consentimiento para que la persona acceda a la grabación, y se hacen diferentes preguntas y ahí se toma la denuncia. Esto es importante también, ¿por qué? Primero, porque en el ámbito de Capital Federal, la ley la 24.417 se aplica a la 26.485 en caso de violencia de género familiar, entre otras modalidades, y la Oficina de Violencia Doméstica tiene la posibilidad, en este caso, de atender presencialmente en un horario en los cuales generalmente los juzgados no están. Estamos hablando turno noche, yo trabajo turno noche, por ejemplo. Y esto también
lleva a contar con ese insumo para que el juez o la jueza pueda resolver una medida de protección. O sea que al juez o la jueza le llega el acta y le llega ahí nomás el informe interdisciplinario. Y esto también es una gran virtud en Capital Federal. ¿Qué pasa también con las derivaciones que surgen de las denuncias? Bueno, como había dicho, la denuncia es el resultado de múltiples derivaciones, entonces, medio como un ping-pong, las derivaciones van a ser civil al juzgado civil para que resuelva las medidas de protección. Provisión de acercamiento, provisión de contacto, cese, exclusión del hogar, reintegro, régimen de comunicación provisorio, cuidado personal provisorio, guarda provisoria, restitución de efecto personal, medidas de seguridad. Me la sé toda, porque imagínate, 20 años que doy clase, me la sé toda esa. Esa es una. Segunda, la derivación al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, que por supuesto, acá la traducción es servicio local con otros miramientos territoriales que ahora las quiero escuchar. Y después está la derivación al programa Proteger, si son personas mayores de 60 años que se encuentran en un grado de vulnerabilidad. El programa Proteger es muy interesante. Tengo profesionales, amigas, psicólogos, gente del programa Proteger, una de ellas Alejandra Vázquez, y la derivación también al penal. La derivación penal, ya sea al fuero penal contravencional y de faltas, o al fuero criminal y correccional, ¿no? O al fuero federal. Hay que empezar también a, insisto, desprender de la denuncia esas múltiples derivaciones. Pero retomando esa idea también de café jurídico, desde lo práctico, siempre digo esto: si bien la persona no está obligada, obligada a ir con un abogado o una abogada a hacer una denuncia, está bien que no vaya, porque lo espontáneo es lo que realmente utilizan los profesionales para tomar una denuncia. Esto no significa que posteriormente a la denuncia no esté la intervención letrada presente para explicar qué resolución ha tomado el juez o la jueza, el plazo de vigencia de las medidas, qué hacer frente al incumplimiento de las medidas y qué hacer con esas derivaciones que están escritas en el papel, ¿sí? Esto me pasa mucho también. No resolvieron nada. ¿Cómo? Si ahí resolvieron derivar el servicio social dentro del juzgado, a los profesionales del servicio. Hay una derivación. Sí, pero es adentro del juzgado. Dentro del juzgado hay un servicio de trabajo social. O sea que ahí hay una derivación y ahí hay una intervención. Eso también es importante. Y para terminar, voy a usar una frase que me la aprendí de memoria después de dar tantas clases, siempre cerrando con la misma frase, pero bueno, estuve ahí estudiándola un poquito, que es una frase de Eric Hoffer que dice que en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje soñarán del futuro, como acá los que están presentes en el café jurídico y los que están ahí en su casa, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán adueñados a un futuro que ya no existe. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Y solo que si te puedo pedir que nos expliques un poquito, vos dijiste algo interesante, que es, la persona puede ir sola. Después digamos, es imprescindible, te diría, que cuando se deriva a la justicia civil para ver las medidas de protección, o obviamente a la justicia penal, intervenga un abogado o una abogada y que los colegas que están del otro lado puedan comprender esto. Inmediatamente cuando a esa persona se le toma la denuncia, se le otorga el número de la causa o el juzgado que va a tramitar. O sea, ¿cómo se entera esa persona que puede hacer la denuncia? Esa es la primera pregunta. O sea, se con papel, con todas las derivaciones. Y la otra pregunta es, cuando se dictan las medidas de protección, ¿sí? ¿Cómo se entera también la denunciante? Porque muchas veces está ese temor o ese miedo de que, por ejemplo, le llegue antes al violento, ¿sí? O, por ejemplo, medidas de exclusión, ¿no? Sí, sí. Siempre, o sea, ¿cómo juega eso? Y si eso va acompañado, o sea, si ustedes en la OED ordenan también lo que es botón antipánico, ¿quién lo otorga, no? O ese tipo de herramientas. Sí, Perdón sí. que me fui un poco, pero para plasmarlo Para también en el profundizar eso. después. Sí. Sí. Una vez que la persona hace la denuncia, se le va a avisar que al otro día va a recibir por mensaje de texto un WhatsApp con el PDF de parte del juzgado. Esto posterior a la pandemia se implementó esto. Antes tenían que volver a la oficina y saber qué resolvió el juez o la jueza. Ahora no. Ahora la persona recibe un WhatsApp de parte del juzgado con un PDF con la resolución judicial. Ahí en la resolución judicial se va a enterar el número de juzgado, el expediente y qué medidas ha tomado y demás. Ahí mismo siempre digo que si ya hay un letrado interviniente, si ya la persona tiene un abogado o abogada,
que ahí mismo le reenvíe la resolución judicial, así el abogado y la abogada puede actuar en base a lo que ha resuelto la justicia, ¿no? Tengamos en cuenta que sobre esto, sobre todo este tema, hay 2 o 3 temas en abogado del diablo que tengo que poner. El primer tema es la notificación, que por supuesto, para que sea fehaciente, tiene que realmente plasmarse y ser dirigida a la persona a la cual va a ser destinada esa protección. Segundo, el tema de, bueno, más allá de la notificación fehaciente, el tema también del principio de reserva. Nosotros no podemos realmente, es la persona que va a recibir esta resolución y claramente el audio que se graba de la entrevista solo es a requerimiento del juez o la jueza interviniente. Esto, perdón la aclaración, perdón el ABC, pero está bueno eso también. Con respecto a la entrega de botones de pánico, ha cambiado, por eso es apasionante el procedimiento de violencia. Ustedes saben que antes el que resolvía, el que resolvía la entrega de botones de pánico generalmente era el juez o la jueza penal, ¿sí? Esto ha cambiado, incluso jueces y juezas civiles en asuntos de familia pueden, dentro de las medidas de protección, resolver una medida de seguridad como la entrega de un botón de pánico y ahí mismo poner una resolución cómo gestionarlo, dónde ir y retirarlo y demás. ¿Sí? O sea que lo que hace la oficina, insisto, es preparar los insumos para el juez o la jueza para que resuelvan, pero también hacen las derivaciones. Nosotros, por supuesto, en mi propia labor humilde de empleado de la oficina, nosotros no hacemos, no resolvemos, pero derivamos para que se resuelvan y le seguimos dando una proyección a la denuncia. La denuncia no termina en ese momento, sino que arranca un procedimiento que tampoco termina con las medidas, tampoco termina con la resolución interlocutoria que concede medidas de protección. Al contrario, ahí empieza, bien ahí, ahí arranca. Pero bueno, es apasionante. Así que, no, Gracias, Diego. No, por Gracias, favor. Diego. Bueno, buenísimo. Bueno, Natalia, ¿te parece seguir vos? Bueno, dale, sigo. Bueno, yo hablo en representación del municipio de Quilmes, de la Secretaría de Mujeres, Diversidades y Derechos Humanos de acá del municipio, que bueno, en la actualidad está a cargo de Bárbara Cosimano, una abogada también amiga de la casa, y que bueno, dentro de lo que es la Secretaría, si bien funciona hace muchos años y estuvo ahí en varios lugares del municipio, ¿no? Estuvo en La Casita el primero, después en Pellegrini, que hoy estamos como oficina central. Pero bueno, en el año 2001, por una decisión política, se crea lo que es el Centro de Atención a Mujeres y Diversidades del municipio, el cual se deriva lo que es la parte de asistencia crítica, ¿no? Ahí la Secretaría tiene muchas áreas que hacen muchas cosas, pero todo lo que es asistencia crítica está dirigido en ese lugar en particular. ¿Dónde está ubicado? Bueno, estratégicamente está en Gran Canaria 1350, acá del otro lado de la estación. Digo estratégicamente porque compartimos edificio con lo que es la Comisaría de la Mujer y la Familia, lo cual nos da ese plus de poder articular continuamente con la policía y que el tema de la denuncia sea algo bastante rápido y ordenado, ¿no? Cuando las persona en situación de violencia se dirige hacia Gran Canaria, muchas veces por los abogados que ya los patrocinan, que les ordenan ir a hacer la denuncia, otras veces por espontaneidad de la persona, o a veces porque los dirigen, no sé, la comisaría, o bueno, múltiples situaciones. Estas personas son recepcionadas por lo que es comisaría, ¿no? Ya la comisaría sabe que todas las situaciones de violencia nos las tienen que derivar. Por ende, siempre las derivan a la famosa puertita negra, que es un área que está dentro de lo que es el espacio, ¿sí? Donde van a estar todas las operadoras que van a realizar esta primera escucha hacia la mujer, ¿no? Nosotros contamos con una también compañera recepcionista, que es la que la va a ingresar al sistema, se va a fijar si ya tuvimos intervención en algún momento con la mujer, porque a veces pasa que ya tenemos intervención por otras situaciones. Y en el caso de que no, también lo va a dejar asentado y pasa a lo que es nuestra sala de espera, que está apartada de la parte de la comisaría. Que eso, bueno, muchas veces, bueno, yo acá no me deja mentir, nos dio ventajas porque a veces se da situaciones que viene a denunciar la mujer y también viene el agresor, los dos en el mismo espacio. Entonces los Claro, mantenemos. porque está dentro de la Porque está dentro de la comisaría, comisaría. Bien. caben todos. Exacto. Por ende, bueno, lo que se pasa a hacer con esta mujer, o diversidad que viene a hacer la denuncia, es
entrar a nuestro salón y va a ser justamente esta escucha activa que le van a hacer las compañeras que la van a atender. El equipo siempre está, por lo general, integrado por abogadas, algunas psicólogas, psicólogas sociales, y después otras compañeras que están capacitadas en la temática, ¿no? Bueno, le hacemos esta escucha, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema por el cual cargamos todos los datos de la mujer, el relato, y le hacemos esta especie de asesoramiento que no es un asesoramiento legal, o sea, para eso derivamos a los abogados, pero sí lo que ayudamos es que justamente ordene un poco esa denuncia que va a hacer después de pasar con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces vienen como con mucha información y te empiezan a hablar de algo que sucedió hace 3 años atrás, después vuelven con la situación que van a denunciar, después... Entonces tratamos de más o menos ordenar en tiempo y espacio eso que van a denunciar y informarles acerca de las medidas cautelares que se pueden solicitar en esa denuncia, ¿no? También le pasamos los contactos de las defensorías que se dedican a lo que es violencia, acá Silvi, una de ellas es derivada, y en el caso que sea necesario, si tiene que intervenir niñez o algún otro espacio, le pasamos también todos los que son los contactos para que, porque bueno, a veces surgen situaciones de alimentos que también quieren hacer o reintegros de menores, bueno, nosotros no hacemos eso, pero sí tratamos de dar toda la información dentro de lo que está en el municipio, ¿no? Nosotros sí instalamos botones antipánicos porque, bueno, tenemos el programa junto con el área de seguridad del municipio. Este botón, el que instalamos nosotros solamente para violencia, ¿no? Después, bueno, está la aplicación para lo que es los vecinos o otras situaciones, pero el nuestro en particular es de violencia por motivos de género y lo instalamos en el momento. La mujer con la diversidad se va con el botón ya instalado, es una aplicación del celular, bueno, tiene unos requisitos, pero se va con el botón instalado. Es decir, eso no tienen que esperar ustedes que lo ordene. No, pero sí siempre solicitamos que cuando van a hacer la denuncia lo pidan también. ¿Por qué? Porque nosotros lo instalamos preventivamente por un mes, pero cuando viene la medida cautelar, que es por el plazo que dicte el juzgado, nosotros extendemos el botón por ese plazo. Después la aplicación va a seguir funcionando como un botón comunal normal, pero el ítem que dice violencia por motivo de género va a desaparecer de la aplicación, ¿sí? Y ahí es lo que menciona medida. Simplemente es eso. Si hay que renovarla, se renueva, o sea, eso no hay como inconveniente por ese lado. En nuestro caso, tampoco patrocinamos a las personas en situación de violencia, solamente hacemos estas indicaciones y en muchos casos, si necesitamos que las medidas cautelares salgan en el momento o a lo sumo a las horas, sí hacemos informe de denuncia y lo enviamos al juzgado que esté de turno, o bueno, si en ese momento es horario judicial, se envía, digamos, a la receptoría como para que ya se arme todo. O a veces cuando las mujeres ya tienen algún expediente iniciado, lo enviamos a ese juzgado para que dicte la medida en el momento. En cuanto a las exclusiones del hogar que vos habías mencionado, dentro del centro las coordinamos con comisaría, porque también las hacemos, y bueno, lo que hacemos es justamente esto. Llega la orden de la exclusión, le informamos a la mujer o a la diversidad, más o menos coordinamos qué día y hora se puede hacer, y hablamos con la comisaría de la zona de la jurisdicción donde haya que pasar. Enviamos todos los oficios y les decimos que a tal hora la persona en situación de violencia se va a presentar en la comisaría para acompañarlos a realizar la diligencia. Obviamente tenemos este problema de que a veces no hay móviles, bueno, toda la cháchara, pero bueno, se terminan haciendo después de muchos llamados insistentes como somos. En nuestro caso en particular, las medidas cautelar, esa inicial, sí nos llega a nosotros, todos los juzgados nos las envían, pero obviamente no podemos ver la causa porque es de familia privada, pero sí podemos ver esa primera medida cautelar. Por ende, lo que hacemos cuando la recibimos es comunicarnos con la Perdón, mujer. ¿se las envían a ustedes también? O sea, Sí, nos envían la medida cautelar, esa inicial. No podemos ver el expediente, no podemos ver nada de... está bien, pero para que entiendan los y las colegas, la persona una vez que efectiviza la denuncia Sí. en la comisaría, Sí. ¿sí? Ante
la Si comisaría. es denuncia por primera vez, Si pues se- en teoría sortea el juzgado, bueno, todo eso. Si se deriva a la justicia de familia, por ejemplo, y ordena estas primeras medidas, Familia nos la envía. y se las envía en todas las causas o en las causas que intervienen ustedes. Todas las causas de protección a la violencia familiar, que es la carátula, nos la envía. Aunque no hayan ido a la secretaría. No, porque incluso a veces nos envían oficios para que tomemos intervención con la persona en situación de violencia. ¿Qué pasa? En muchos casos ya nosotros veníamos interviniendo con la persona en situación de violencia, en otros casos no, y nos mandan el teléfono para que tomemos contacto. O sea que todas las medidas son notificadas a esa oficina. Exactamente. Nosotros lo que hacemos después es comunicarnos con la persona en situación de violencia y se la enviamos por mensajito de WhatsApp, porque nosotros tenemos un WhatsApp que es de guardia, porque aparte, hago un paréntesis, el centro está abierto las 24 horas, los 365 días del año, Como ley bajo. como la OBD, pero por ende, cualquier equipo que reciba el oficio, lo que va a hacer es justamente notificárselo a la persona en situación de violencia. Esto no quita que después la policía obviamente va a notificar esta medida, ¿no? Nos obvian un paso. O sea, nosotros le informamos y después finalmente es notificada debidamente como corresponde, ¿no? Exactamente. Y Eso asegura que la víctima en general esté notificado siempre antes de la anticipación. Siempre, porque es por WhatsApp. Vos le decís, te llegó un WhatsApp, tiene que estar el icono violeta. Entonces la gente piensa, sí, me ha llegado. claro. Eso es un temor constante de la víctima. No sé si esto ustedes lo comparten porque tienen siempre miedo de que primero sea notificado el victimario o el agresor y no enterarse ellos. Entonces esto es Eso pasa mucho muy con abusos importante. sexuales. Cuando se denuncia, porque como ellos usan, ahí sí, no, es casi, es así. O sea, es imposible, como ellos tienen cuando hacen la denuncia se la tienen que denunciar notificar al denunciado. Entonces, en el abuso sexual, que en general la fiscalía no toma medidas hasta que llega a familia, o sea, ahí hay un desfasaje de tiempo donde el señor se entera que está la denuncia. Y no siempre hay medida. Sí, bueno, Ese es un re penal problema cuesta un que poco más que existe las medidas, pero Ese es un re tratamos problema. dependiendo qué tipo de delitos en que se van, si hay delitos penales, obviamente la denuncia va a ser del tipo penal y va a ir indefectiblemente a penal, ¿no? Otra cosita que hacemos dentro del centro es el tema de los dispositivos duales. Silvina y ella ¿no? Somos como ahí muy activas en el tema, que esto es la famosa tobillera que se le ponen a los agresores, por el hecho de que nosotros somos un municipio que está incorporado dentro del programa, y bueno, y al ser un municipio que está incorporado dentro del programa, es la medida cautelar, digamos, más extrema en los casos de riesgos altos y altísimos, ¿no? En estos casos, a veces lo solicitamos nosotros en demanda al juzgado, si la persona entrevistada está en situación de violencia, ya notamos que el riesgo es sumamente alto y que es la única medida que podría, digamos, cesar la violencia, por así decirlo. Y en otros casos las piden los abogados defensores en algún momento, y bueno, ahí articulamos con las dos defensorías que están acá en Quilmes, que son la 1 y la 2. Vamos mejorando. Estamos mejorando un montón porque tenemos muchos casos dentro del programa. La comunicación hay que mejorar. Exacto, pero bueno, es un trabajo que hacemos articuladamente con las defensorías. Así que bueno, dentro de todo, en Quilmes trabajamos articuladamente con policía, con los juzgados, con las defensorías, y bueno, ese es nuestro acompañamiento diario. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Las compañeras que trabajan en el centro, ¿no? Eso también es darle destacar porque están ahí todos los días en el espacio escuchando ahí las situaciones que es para destacar. Y aparte de eso, que tienen que hablar con el Poder Judicial, de repente les toca hablar y vos decís, tienen que hablar con el juez de familia, y por ahí dicen no, y les da como un poco de miedo, pero se animan y hablan y piden las medidas, la verdad que las chicas... Exactamente, se ponen ahí la camiseta de Sí, sí. Bien, bueno, seguimos con Berazategui, ¿les parece? Bienvenida, María, ¿cómo estás? Gracias. Bien. Bueno, nosotros la verdad tenemos un trabajo muy similar a Quilmes. Estamos dentro del municipio, en el 4.º piso.
del edificio central. Y bueno, la verdad que bueno, está una compañera y nosotros tenemos un trabajo muy similar. Recibimos a las mujeres en situación de violencia, son recibidas por las operadoras. Jasmine es una de esas operadoras. Y bueno, ellas son las encargadas de hacer la primera escucha y a través de eso, para tomar sus datos, también verificar si ya habíamos hecho algún tipo de asistencia. Y si no, bueno, empezar a derivar al equipo interdisciplinario, que tenemos abogados, trabajadora social, psicóloga, y bueno, y cada uno ahí, bueno, ya se maneja su área. Y bueno, con respecto a lo que es las denuncias, la mayoría de las mujeres que llegan a nuestro espacio ya vienen con la denuncia hecha. Y bueno, ahí está el tener que volver a hacer una Porque funciona en el intervención. municipio, no conjuntamente con la comisaría, No, pero está en el cuarto piso. Entonces, primero se dirigen y después de la comisaría, ¿las derivan o van solas? ¿Cómo la se mayoría de enteran? las chicas llegan solas, pero ya con la denuncia en la mano. Muchas veces sí, la deriva a la comisaría o el juzgado, pero ya vienen con la denuncia o con un oficio. Y bueno, ahí donde se vuelve a hacer una intervención porque a veces no les explican el tema de las medidas que tienen que pedir. Y hay muchas veces que no está pedido el botón, no está pedida las perimetrales o una exclusión, la persona no sabe que se puede hacer una exclusión muchas veces, entonces hay que volver a hacer una denuncia, volver a intervenir, ahí a hacer, bueno, también tenemos que levantar teléfonos y si bien trabajamos mucho en conjunto con la Comisaría de la Mujer y con el juzgado, es esto, es el tener que volver a hacer una doble intervención porque no les explican lo que pueden llegar, lo que tienen que llegar a pedir. Y cuando Te hago una consulta, Sí. para así vamos ilustrando y vayamos Sí. preguntando porque esa es la sí, idea porque de la verdad que al escuchar lo que van diciendo, Por eso. es una cosa Te vas acordando, por eso. tenemos Pero a los que somos abogados y abogadas litigantes nos pasa que, bueno, una cosa es lo teórico, lo procesal, lo que dicen los códigos, las leyes, y otra cosa es lo que nos encontramos en la realidad, ¿no, Gladys? Nos La cara de Gladys está como y entonces, Y cada vez hay más. yo me imagino Preocupante. que, digamos, la idea, a ver, la OED, que por así vamos diferenciando, como bien lo dijo Diego, es una oficina que está creada en el marco de la infraestructura del Poder Judicial. ¿Sí? Es creada por acordar. Es creada por acuerdo, pero está dentro de esa estructura. Cada municipio de los del Departamento Judicial tiene oficinas de la Secretaría de la Mujer que articulan con el Poder Judicial y con la comisaría, pero no son ni Ministerio de Seguridad ni Poder Judicial, ¿sí? O Ministerio Público. Entonces, un poco esta articulación que contaba Natalia. Estando dentro de la comisaría es más fácil porque, digamos, la gente que no tiene que ser informada, Claro. en muchos casos es receptada antes, entonces no hay que corregir esto que vos decís, sino que ya se sabe que no solo tienen que denunciar, sino pedir medidas de protección, ¿sí? Y vos estás contando esto que vos bien decís, y ahí viene la pregunta, o sea que si la persona cuando va a denunciar no pide expresamente una medida de protección, ¿no se la disponen? No pasa en todos los casos, pero sí pasa en algunos que cuando no se pide expresamente no se lo hacen. Y nos pasa muchísimo que casi la gran mayoría de las personas denunciantes son personas que vienen de una situación socioeconómica bastante baja, por no decir extrema, y no tienen tampoco mucha capacidad de poder entender la situación. Por eso también cuando nosotros decimos que atendemos a personas en situación de violencia, lo tenemos que hacer desde cero. La persona viene sin ningún conocimiento de cómo se realiza una denuncia, de cuáles son los pasos a seguir. Entonces, cuando se siente enfrente de nosotros, cuando hacemos la primera escucha, cuando se deriva, se le tiene que explicar bien cómo se hacen las cosas si no hizo la denuncia ya, y si no, bueno, al volverla a rezar, que pida las medidas, porque realmente vienen desde el desconocimiento total. Eso es bueno aclararlo, porque muchas veces no tienen ni idea
de cómo se hace una denuncia y cuáles son las protecciones que Que corresponden. la ley prevé. Exactamente. En general citan al equipo técnico. Entonces ahí es como la llave de entrada, ¿no? Vos por ahí te das cuenta que no está la denuncia, no está armada, le falta de todo, le faltan hechos, eso es lo que Sí, falta. Y le falta deseo también, que es lo que quiere la víctima, que es lo que le gustaría. Entonces, el juzgado que hace cita al equipo técnico, y ahí empieza a comer. Si esto no se acompañado con una demanda, Sí, pero para, vamos a armar quilombo, pero Danger. pero podemos tirar un poquito más la cámara para atrás, porque a mí Sí. me parece súper interesante, porque acá los que están del otro lado no nos ven, pero si bien acá tenemos una persona que es representante de una de las defensorías. Por eso. Entonces me parece que hay que sacarle Cuba, así que gracias, Cristina. yo vine porque en realidad como a mí me importa lo territorial, y yo en general articulo con todo lo que se puede. Sí, Silvina, ¿qué decía? Silvina, Yo trabajo en la defensoría, Ahí está. yo lo que digo es que a veces, cuando la Subir la de todos buscar los peli. diferentes procedimientos, Bueno, ahora- en cada de Varela no tuvo, así que no tengo ni idea, pero para comentar otro procedimiento. Pero claro, el de la satélite son distintos. Entonces, lo que nos pasa en la satélite es que primero hay mucha intervención penal. Ahora con esto de la acordada de la Corte nos pasa que mucho va a lo penal, y de lo penal va, y a veces llega familia desfasado, y a mí me ha pasado con estas son victorias, que es peor, que es tremendo, porque no la podés remar en dulce de leche, nos ha pasado. Entonces, pero por ejemplo, aquí, a veces yo me doy cuenta que el juzgado no le terminó de cerrar y se cita a la persona. Entonces, o la llama o le manda un oficio. Pero eso siempre es pérdida de tiempo. Entonces, por ahí en fin, lo que habían hecho era cuando hacían la denuncia, atrás le ponían un papel a la vieja santa, que denuncia, papel con la dirección donde ir. Y eso es un golazo, porque más o bien, y después lo que nosotros hacemos de la defensoría es siempre decimos que va, nosotros no solamente las peleas cautelares, pasa de todo. Palabra santa. Si usted tiene un abogado para los procesos de fondo, ve que se comunica y nos comunicamos y vemos qué estrategia estamos. Porque, nada, hay un montón de cosas, los plazos de apelación, todas esas cosas que son pequeños detalles que son distintos. Entonces nosotros, porque la temática tenemos todo, como Dios manda. No, y además que no termina solamente con la denuncia. Como digamos, hay un tema, ¿no? La producción es obtenerla la medida. Sí, totalmente. Y hay que ver Hay si la que medida es la adecuada para la situación concreta. Que eso me parece que es un poco el rol que debería tomar cada una de las instituciones para ver si efectivamente, esto que decía Nadia al principio, qué medida pedir, ordenar un poco el relato, qué medida pedir. Esta intervención de Quilmes está buenísima. Porque ¿Cómo lo aparte están tiene el haciendo? equipo técnico, Sí. nosotros no. Claro. Eso es un detalle relevante, o sea, es un súper detalle, porque tiene el equipo técnico, entonces tiene una mirada que nosotros no tenemos, porque nosotros solamente tenemos una psicóloga que la compartimos con el pueblo. Entonces, ustedes tienen los espacios, tienen el equipo técnico, entonces tienen una mirada que por ahí yo a veces yo me pregunto, ¿qué pensás de esto? Claro. ¿Qué onda? No es lo mismo. Porque no es lo mismo hablar con un abogado que con la intervención de la psicóloga, la social, Bueno, eso, porque nos cueste, pero no te- o sea, esta intervención judicial que a veces es, o por lo general es, ya hecha la denuncia, entonces ustedes tienen que encauzarla o hacer recomendaciones. Ustedes tienen un equipo técnico, ese equipo técnico, por ejemplo, las recepciona, tiene capacidad de elevar informes ante una situación de extrema criticidad, como contaba Natalia. ¿Ustedes pueden tomar alguna acción? Cuéntenos un poco eso como... Sí, nosotros, bueno, contamos con un abogado, un trabajador social, y bueno, sí, en casos que son extremos, hacemos, la trabajadora social hace el informe junto con el abogado, y también a veces la psicóloga, porque, bueno, a veces mandan oficios también, como decía la compañera, que para que nosotros hagamos intervención. Y nos piden que haya un informe psicológico. Y bueno, sí, enviamos informes también, pero el tema es esto que ustedes nos dicen de que cuando tiene que ser notificada la persona que está sufriendo violencia y el agresor. Nosotros ahí siempre tenemos un conflicto,
nos ha pasado muchas veces que la persona ya tiene las medidas, ya tiene el botón antipánico y el agresor no está notificado. Allá no pasa lo mismo. Llegan hasta 3 meses, 4 meses que Le la mando persona está oficio, confiada de que todos está- mandamos oficios al Papa, ¿no? Si vieron, ahora no hay, pero mandamos a La Plata, tenemos distintos mails, y sin embargo no conseguimos notificar. Peor nos va con Varela. Ya con Varela. No, por eso le digo, Ay, no, en serio, porque aparte la notificación te abre la instancia a la desobediencia y te abre la instancia a pedir medidas dentro de lo ¿Qué que pasó con la jornada 12 del 2020 que surgió en la Corte Suprema de Provincia que habilitaba las notificaciones telemáticas? no, a ver, ¿Qué pasó con eso? no pasa nada porque, por ejemplo, en el foro penal para cualquier desobediencia te piden Notificación Fehaciente, eso sí, de la persona. por supuesto. Pero bueno, a ver, tenemos que ser laxos con la notificación en cuestiones de violencia de género porque el riesgo es mayor. sí, Eso por lo menos tenemos que convenirnos. Bueno, pero miren, si metemos en el tema de alimentos, ya los legisladores han Ahí aceptado esta cuestión que tenía que ver con los incumplimientos reiterados. Y, a ver, en algún punto, si el chiquito no tiene para comer, fallece también, o sea, digo, o los padres no tienen, las madres no tienen los recursos, digo, ¿y por qué no en esto, no? Obviamente que la visión desde el punto de vista de, el proceso penal es diferente, y exige o opone este tipo de delitos en un pie de igualdad con cualquier otro delito, y ahí es donde se producen, y tenemos estadísticas, la mayor parte, o sea, uno cuando ve los casos de femicidio, ese tipo de cosas, ven que hay un montón de denuncias que anteceden, conductas reiteradas, digo, y no llegamos a tiempo, ¿no? Yéndonos al extremo. Pero es un buen tema de debate que planteas, Diego, este tema de, lo está diciendo una defensoría, ¿no? Digo, nosotros no podemos lo enganchamos. notificar para decir cese el hostigamiento, no podemos notificar para decir cese en la conducta o no se acerque. Nosotros encontramos la vuelta de mandar distintos mails. Ahora hay como enlace territorial provincial en Quilmes, yo tengo los mails, pero no los tengo en memoria. Entonces los mando ahí. Entonces cuando empezás a mandar como una multiplicidad, y lo que sí le doy a la persona, sí o sí se lo mando por WhatsApp el oficio. Pero aparte, si no tiene plata o lo que sea, se lo imprimo yo. Y se lo imprimo por doble ejemplar. Entonces que cualquier cosa que pasa cuando llame la policía, cuando venga la policía, le sea fácil. Nosotros Eso está bueno, eso está bueno. Porque quiero meter algo crítico para que no hable. No, ahora quiero. Nunca hablaba, ¿viste? No. Fíjense, esto para que nos critiquemos, ¿no? También aprendemos a criticarnos. Pero de eso se trata. A veces, Silvina, pasa que le pedimos mucho a la persona en situación de violencia. Ya está atravesando situación de violencia. A ver, hable más fuerte. No le entendí qué dijo. Esto también hay que tener ese cuidado. ¿Cómo vamos a pretender nosotros, estoy diciendo a mí mismo, no estoy hablando a ustedes, cómo voy a pretender yo que la persona conozca un procedimiento en las articulaciones institucionales cuando está atravesando? Por eso la función docente está. Tiene WhatsApp. Usted me manda un mensaje, venga de defensoría, no me abandone. Es como una célebre. No te enojes, me dice, yo como me enojo, no me digo. Lo mismo. Que venga la defensoría y yo de ahí poder hacer los impuestos y si me tengo que ir al foro penal, me voy al foro penal, Claro. como que puedo. Pero hay que evitar ser empleados de gasalla, porque a veces pasa que uno empieza, viste, esa onda de, no señora, es forma de una persona atravesando una situación de violencia. Vos querés que venga y vos lo encausas. Y después, si vos ves que hay un delito, le das oficio a la fiscalía. Después, cada uno, pero vos hiciste un solo escrito, la persona fue una sola vez, hizo un solo escrito. Y ya presenta la defensoría que no vaya de nuevo a la comisaría, y ya sabe que de Totalmente. Esto igual que estás diciendo, está diciendo, eso está relacionado con tener capacitación en esta temática claramente y en el cumplimiento de la ley Micaela también para todos los funcionarios y funcionarias de las oficinas de todo, ¿no? Berazategui tiene el sistema del CIPAP. Entonces tenés un doble sistema. ¿Y qué es el CIPAP? Contanos. ¿Dónde te pone el botón? Sí, bueno, pero que no hablen eso, sí, después vamos a hablar. ¿Pueden contar? Algunos de
de intervención. Andrea, hablen, perdón, Analia, hablen Sí. alto porque así nos escuchan del otro lado. Es el Centro de Atención a las Violencias Intrafamiliares. CIPAC es el que está encargado de hacer la instalación del botón antipánico, porque bueno, ellos venían ya trabajando con esto antes que nosotros, que sea creada la subsecretaría. Entonces ellos quedaron con la instalación del botón antipánico. Bueno, y ellos, bueno, nosotros trabajamos igual, articulamos todo el tiempo, y cuando viene la mujer con el oficio, se tiene que acercar al CIPAC, que está enfrente del edificio, y ellos hacen la instalación en el celular. Ustedes entonces tienen, perdón, como para ordenar, una primera escucha, Sí, como un ordenamiento, esto que contaba Nati al principio, y después, ¿cuál sería otra intervención? Por ejemplo, ustedes harían articulación, no sé, con desarrollo social, claro, sí. con niñez de otra jurisdicción. Sí, porque no hay- sí, articulamos con desarrollo social, con niñez, en caso de, bueno, que sea necesario. También articulamos con la comisaría de la mujer, porque muchas veces pasa esto de que, bueno, no están bien dadas las medidas, o tiene que volver a hacer la denuncia, y con el juzgado también, incluso, bueno, el abogado del área también articula mucho con ellos, pero es este pequeño faltante inconveniente que es el tema de las notificaciones. Siempre nos pasa que las mujeres vuelven y vienen todo el tiempo porque el agresor es como que dice, bueno, yo no estoy notificado. No estoy notificado, y se acerca y incumple la perimetral o la exclusión, o hasta han llegado a incumplir las guardias dinámicas, estando la policía en la casa, yo no estoy notificado. La policía tampoco lo puede notificar en el momento. Entonces es siempre esa complicación, es el volver a La policía debería notificar. Claro, sí. Pero pues te encontrás con cada cosa que les dicen, que vos decís, no puede ser que te hayan dicho eso. Porque les dice, precisamente el oficio dice 15, o sea, 7 de mayo. El auto del despacho dice 15 sobre la Satei, 5 de mayo. No está vigente. Pero mayo 25. No está vigente, ya está vencida. Diga a los abogados que no sirvan. Que no sirvan. dice eso? Yo supiera que ella sería- No, si no, Perdón. no se puede hacer. Puede hacer interpretación y la pasaba La bien. medida dice de 100 hombres, y el hombre se deja un poquito más, no está. Ah, claro. Pero lo que sucede mucho es que cuando das el voto, el móvil viene con la nena. Sí. Claro. Entonces, ahí se empieza a complicar. ¿Cómo va a estar? Sí, sí. Ahí no es por el marco legal ni por el procedimiento. Esto para dejar claro a la gente que está. No es por el marco legal, ni por el procedimiento, ni por los recursos. Ahí pasa por el Ya no tema de me lugar a las aceitar preguntas. la forma de implementar todo lo que se pedía en notificación. Y Perdón. aclaramos que se habla de notificación no como un tema procesal más. La notificación, aparte denunciada de una medida y demás, significa eventualmente denunciar el incumplimiento de la medida y pasar las actuaciones para Al el fuero fin de la penal. audiencia, fuero penal. Andrea, ¿y cómo sucede todo eso en Florencio Varela? Sí. Todo eso. Todo eso. ¿Cómo lo articulan? Contanos. En realidad, es una dirección que le Sí. da género, la directora es Cecilia González, abogada. Bienvenida. Tenemos una dirección territorial de género y tenemos también otro recurso que es el HPI, Bien. tenemos su propia dirección. ¿Qué es el ATPI? La Secretaría de Niñez, Género Ok. y de Desarrollo Social. Qué interesante, niñez, género y juventud. Después retomamos eso. Me gustó el nombre. Bueno, dentro del equipo, porque sí hay que hablar cuando hablamos de los recursos, hay que hablar de los recursos humanos, tenemos el equipo de directoras, tenemos el equipo técnico, que tenemos 2 trabajadoras sociales, una abogada y una técnica, y tenemos el equipo de administrativas, que son 2. Y después el hogar tiene su propio equipo de operadoras y profesionales. Desde el hogar, nosotros colaboramos desde la dirección de género con el equipo técnico del hogar porque, bueno, no hay PS ni abogadas ahí. Los casos nos llegan o por demanda espontánea,
o por derivaciones de las partes urgentes que nos manda la comisaría de la mujer. Bien. En otra comisaría no nos mandan las denuncias, nada, es un parte urgente, resumen, no sabemos el resto, es literalmente un resumen. En esos casos tenemos que ponernos en contacto con la persona denunciante, ver si ya recibió las medidas, si no las recibió. A veces hay intervenciones previas, entonces ya sabemos qué juzgado puede estar interviniendo, dependiendo también de lo que denunció, vamos a identificar si va para familia, tenemos juzgado de paz y 3 juzgados de familia. Entonces, o va a lo civil o va a penal, dependiendo qué es lo que haya denunciado. Y las intervenciones van a ser diferentes, porque si estamos hablando de que va al área penal, le vamos a indicar que se comunica a través del Centro de Asistencia a la Víctima, que funciona dentro del ámbito del Ministerio Público y que es como la ventana de atención a donde esta persona va a ir a consultar sobre las medidas, cómo sigue el trámite, el estado de la causa, porque tampoco tenemos acceso a los expedientes. Esto siempre lo aclaramos, tratamos siempre de llamamos de género, pero de municipio, porque después las llaman de distintos lugares, entonces empieza a generar esta confusión, ¿no? Sí, me llamaron, pero no sé de dónde, me llamaron ustedes o me citaron, ahí estoy yendo y resulta que la citaron desde la Defensoría o desde la Fiscalía. Obviamente, en el ámbito penal no hay defensoría para la víctima, no tenemos implementado el cuerpo de abogados para las víctimas, entonces ahí es como que acompañamos un poquito más, o estamos un poco más atentas a hacer esa orientación jurídica sobre todo. De los juzgados de familia no nos suelen comunicar las medidas, sí el juzgado saca medidas, nos notifica las medidas, estamos al tanto de todas las La medidas. familia de Florencio Varela no, No nos notifican las medidas. Me confirmo que no, Sí, está sí. articulado. Pero no tiene una No está articulación articulación. concreta, digamos. Claro. Nos piden intervención, o sea, cuando yo veo que piden juzgado de familia, tengo que leer bien ese oficio, porque algo nos está pidiendo específico, generalmente cosas que no nos corresponden. Porque, por ejemplo, nos piden que hagamos el tratamiento psicológico. No tenemos psicóloga en el equipo y si la tuviéramos, no haría ese tipo de atención. El sistema de salud de Florencio Varela para que les den un turno con más, por ejemplo. Sí, en algunos casos se ha hecho, pero es más fácil el circuito de que Derivarlo, ellos le manden a sí, la área de salud. Claro, y otra potencia que lo derive la justicia, ¿no? A la Secretaría de Ah, Salud, tal cual, es más directo. Claro. En algunos casos en donde nosotros venimos acompañando y se ve que hay una necesidad o que no puede llegar a conseguir el turno, porque bueno, demoran en contestar y demás, bueno, haremos un informe y una derivación, pero no es lo habitual, son excepciones. Y aparte, son épocas de escasez, abunda la escasez, entonces, claro, el psicólogo es como un bien. Y a ver, y entonces un poco para decir, no, pero quisiera que cada uno me lo conteste desde su lugar. Nos llama una clienta, una persona, no importa alguien que está en una situación de urgencia. Y la pregunta puntual a cada uno es, ¿qué le recomendamos? ¿Que vayan a la comisaría primero o que vayan a la Secretaría de la Mujer para que los asesoren, los ordenen y se vayan después a la comisaría? Vos, Sandra, empezamos con El asesoramiento, si está interviniendo el colega, lo va a hacer el colega, no la dirección de género. Está bien, Tiene pero que si ir a la la persona, policía. pero si es, por ejemplo, si es una persona que no tiene Perspectiva de género. No. Recursos. Hablando del colega, perdón. la víctima de la víctima, si es una persona que no sabe dónde recurrir, Esto- o es una urgencia, o lo que fuera, porque no siempre los abogados y las abogadas, hay algo muy interesante que dijo alguno de ustedes, que fue, a veces hasta conviene que vayan solos por la espontaneidad, ¿no? Pero uno como colega, ¿qué dice? ¿Vamos a la Secretaría de Género primero para que tenga esa intervención y pueda articular? ¿O vamos a la comisaría directamente? Perdón, yo te voy a corregir en una cosa. No siempre la víctima que es violencia de género, perdón, la víctima que está sufriendo violencia de género identifica esas violencias. Entonces Pero les por cuesta reaccionar y quizás por eso primero van y se acercan a los organismos donde intervienen Claro, ustedes. la- Y ahí, ¿ustedes qué les recomiendan? No,
Perdón, la pregunta es otra. Lupán, perdón. Sí. Después si querés preguntar eso, pero la pregunta concreta es otra, ¿sí? ¿Qué conviene para una persona que no identifica, que no sabe, pero que tiene una situación de violencia? Que como dice él, la identificación de qué tipo de violencia es una cuestión de los abogados. Técnica, sí. Digo, la víctima, que no sabe para dónde ir, ¿sí? Para cada uno de ustedes en función de cómo funciona cada municipio, desde la perspectiva de cada oficina, desde los recursos que ustedes cuentan. ¿Qué, digamos, qué nos pueden decir? ¿Primero se acercan a ustedes o primero se acercan a la comisaría? Si querés empezamos por vos. En este caso, si la persona no identifica las situaciones de violencia, sí, pasa por la agresión, se le hará la escucha activa, la atención, se forma un legajo y se hace esa orientación de qué paso seguir. Y de hecho, estas son las causas que nos entran por demanda espontánea, donde vienen a pedir ese asesoramiento, a dónde voy, qué hago. Andrés, ¿ustedes están 24 horas, 365 días? No, de lunes a viernes de 8 a 16. Bien, de lunes a viernes, de 8 a 16 en el municipio. Sí, en la sede de desarrollo social, la calle Bien. Maró y Perón. Bien. Verazategui, ¿están los 365 días? ¿Están de lunes a viernes? ¿Cómo es? Estamos de lunes a viernes, de 9 a 1, pero también contamos con un teléfono de guardia que está 24/7. ¿Es un 0800? No, es un celular. Es Un un WhatsApp, celular. un WhatsApp que también Bien. pueden mandar mensajes y sí, en una emergencia. En una emergencia se atiende. Sí. Bien, ¿y vos, ustedes qué recomiendan por cómo funciona Verazategui y por los recursos con los que cuenta Verazategui? Porque ustedes dijeron algo que a mí, por lo menos, no sé, el resto de las colegas, cuando viene sin nuestro asesoramiento previo, hay que reconducir, ampliar, mejorar. Entonces, Sí, yo para infiero nosotros que para ustedes es mejor que primero vaya. que la persona se acerque, porque incluso muchas veces hemos acompañado, trabajador social, acompañado a la persona hasta la comisaría a hacer la denuncia. Así que sí, para nosotros es mucho mejor que se acerquen primero a la ley. Y más que nada por esto que decíamos de la revictimización de la víctima, de no tener que hacerla pasar por 1500 lugares para que termine diciendo, bueno, no voy a denunciar, me quedo acá donde estoy. La decisión de tomar y de hacer una denuncia para una mujer o para una diversidad es durísima y le cuesta muchísimo. Entonces el poder llegar a lugares como lo son las áreas de género institucionales, lo ayuda muchísimo desde un lado, desde que tenemos todo un equipo interdisciplinario que, bueno, la va a ayudar desde, bueno, si necesitas una trabajadora social, si necesitas psicólogos, si necesitas de una primera escucha, obviamente que si necesitas también que vayamos a acompañarte a la comisaría, pero ya se va con una respuesta mucho más amplia. No digo que el abogado no actúe bien, por lo contrario, es necesario un abogado, pero acá se va capaz con una respuesta más amplia. Con una mirada como más integral. Y Exactamente. ahí por eso, Luja, te decía yo a vos, ¿por qué? Porque uno a veces tiende a decir que anda a la comisaría de la mujer. El colega, por lo general, le dice, como uno está en audiencias atendiendo un caso, le dice, mira, andate hasta la comisaría de la mujer y hacer la denuncia. En este caso, la recomendación de ustedes sería pasar primero por el cuarto piso del municipio de Verazategui, que hay un equipo interdisciplinario que va a hacer la primera escucha y después decime cómo te fue, o sea, andá a la comisaría y ahí intervenimos los abogados. Pero fíjense cómo es mucho mejor esto que ellos cuentan que digamos, si esa persona se animó a llegar hasta nosotros le facilitamos esta cuestión. Ustedes se acuerdan, todos los que estamos acá, porque ninguna sea la tan joven, se acuerda cuando, o el tan joven, cuando teníamos que mandar a las víctimas a cualquier hora, en cualquier lugar, al triángulo. Era el tren fantasma, si llegaste con vida, el Eternauta, y si llegaste con vida, Era divino. eras más víctima de lo que te podía pasar en el trayecto que de tu propio problema familiar, ¿no? Entonces, esta cuestión que, bueno, darle estas herramientas también a los colegas. Nosotros, como colegas, no es que tenemos que, a ver, muchas veces no los podemos acompañar, los podemos orientar, pero o muchas veces en una situación de urgencia, nosotros atendiendo, bueno, a veces, mira, andá ya a denunciar, ya andá a hacer la denuncia. Y ese ir ya a hacer la denuncia es mucho más accesible, es mucho más, si se quiere, contenedora para la víctima
llegar hasta una de estas oficinas, como puede ser la OBD o a estas otras. En Quilmes, ¿vos qué recomendás, Martín? Si los van a mandar a denunciar a la comisaría de jurisdicción de la No. zona, generar primero. Si van a mandar a la comisaría de Amparo, también la generar primero. Ella promociona eso. Pero igualmente sí, porque pasa que muchas personas en situación de violencia entran y lo primero que ven es el mostrador de la policía. Entonces van y cuando les consultan ellos qué van a denunciar y ven que es algo de género, le dicen pasa primero por la puerta negra. Entonces ya los derivan. Comisaría de Mujer ya por lo general, después de mucho tiempo, se acreditó todo. Convengamos que también hay que decir, bueno, eso obliga, en la comisaría de la mujer de Quilmes hay una comisaria que es Analía, que es colega, matriculada en este colegio, es abogada, y entonces, bueno, es como que todo fluye. Sí. Se puede, claro, fluir un poquito más. ¿Y qué hacemos en Capital? Y obviamente si van a la oficina de violencia, van a decir, bueno, acá viene a hacer una denuncia, pero yo tengo una postura. Cada caso es diferente. En algunos casos, bueno, le puede decir, pase primero a la contención de asesoramiento cuando hay un nivel de riesgo alto o altísimo. Entonces, muchas veces la persona que dice, anda a denunciar. Y por ahí los pasos educativos y docentes sean más acotados. Pero el abogado no puede directamente, estoy tomando un café o estoy haciendo esto, andar a hacer la denuncia cuando la persona realmente necesita de esas pautas muy mínimas, muy poco detalle, para ir a hacer una denuncia. Esto pasa muchas veces cuando la persona no sabe qué viene a denunciar, a quién viene a denunciar y qué va a pasar con esa denuncia. Entonces, en esa incertidumbre se mueve y la incertidumbre lleva también después a dejar vacío un procedimiento. Entonces, cada caso va a ser diferente. Probablemente algunos casos requieran la contención previa y hay otros casos que dicen, no, anda a denunciar ya mismo. Figura del acompañante es fundamental. Recuerden que en Provincia de Buenos Aires, me paso a saber el chivo, pero bueno, figura del acompañante en el procedimiento de violencia es fundamental porque Pasá el chivo porque los que están detrás de cámara por ahí no lo proyecto preventivo cultural contra la violencia de género acompañante, lo hacemos en el barrio, en Berazategui, lo están invitados, ahora voy a pedir contacto, mail, dirección de la casa, y ahí en Gutiérrez, en la biblioteca, nos juntamos desde el 2018. En el 2018, el año que viene, cumplimos 10 años de trabajo en el barrio, no con acompañante, en el barrio. Es un proyecto preventivo cultural, se le entrega información y se fortalece la figura del acompañante. Eso es fundamental para que el procedimiento de violencia tenga de alguna manera la contención personal. Déjame acotar algo ahí, que Sí. cuando van a la defensoría, la persona tiene el derecho, le dice la ley, de entrar con acompañante. A veces uno le dice, ¿usted quiere entrar? Porque a veces pasa que quiere tener contrapuesto o va, o luego le dice, ¿quiere entrar? O primero hacemos una entrevista y entra, o sea, se va viendo el caso, pero la persona tiene derecho a... A elegir, a decir, Y por ahí muchas veces nos ha pasado con gente que es... por ejemplo, que no habla castellano, que es una persona que migrante, lo hemos llamado a la municipalidad, que nos reayudó con los adultos mayores, también vamos para la municipalidad, o sea, hay un montón de organismos que por ahí te pueden dar una mano en la asistencia, porque por ahí vienen, denuncian, y hay un adulto mayor en el medio que vos no lo ves. Entonces, es necesario tomar la voz de ese adulto mayor, de alguna forma. Entonces, bueno, vamos pidiendo distintos organismos, pero la persona tiene derecho a estar con quienes tenga muchas ganas. Sí, nosotros de hecho a veces hay en determinados casos que hemos acompañado en el momento de la denuncia también, como tipo ahí presente, porque bueno, a veces determinadas Mucha gente de la situaciones iglesia ha venido, mucha gente de la iglesia viene acompañando. El bastón tiene una cara. Tranquilos, no hablemos todos juntos porque la gente del Zoom se me pone tensa. Dicen, no escucho, no entiendo. Y me hicieron muchas preguntas. Les doy un toque a la gente que hace mucho que está esperando y después seguimos con las... El tema de los acompañantes, que no son parte de los procesos, que no piden medidas, que no pueden hacer, no tienen autonomía para hacer nada sin la persona, porque la persona es la que tiene que tomar la decisión y la persona es la que es dueña de esa parte de su historia. La función del acompañante es una asistencia protectora. ¿Por qué? Porque está ahí para acompañar, para ayudar, para contener. ¿Es abogado? No necesariamente. Puede ser una vecina, puede ser la prima, puede ser un tío. Cualquier persona con la que uno se sienta seguro, que pueda estar ahí, que pueda poner el hombro, que pueda poner el oído, y que no necesariamente tiene que tener título de nada.
Eso me parece que es central aclararlo para mí. Y más teniendo en cuenta que casi el 60% de las personas que se animan a hablar que están pasando una situación de violencia de género, lo hacen a un familiar cercano. O sea, casi la gran mayoría de las personas lo hacen siempre con un familiar cercano, así que son siempre con quienes se acercan a denunciar. Bueno, abrimos entonces a las preguntas del Zoom. La primera que tenemos la hizo Lucía Romano, que dice: buenas tardes, me gustaría saber si con regularidad, previo a ser puesto en libertad el agresor, la víctima es informada y en su caso, ahí se cortó el mensaje, esperen que abajo sigue, ya vamos, estoy teniendo unos problemitas con el puntero del... Acá está, si se le ofrece contención a la misma. Lucía, sí, Lucía, quería arrancar con tu pregunta porque te cuento que eso va a ser tema de otro encuentro, porque hoy estamos hablando y enfocándonos a dar las herramientas dentro de un proceso civil, dentro del marco del proceso civil, las herramientas dentro del marco del proceso penal, ya sea abogado de la víctima, ya sea particular damnificado, ya sea cómo se encadena o cómo se conduce la denuncia dentro del ámbito penal, eso va a ser tema de otra charla. Igual, perdón. Sí. Eso hoy estoy mucho para el... Me parece muy bien. A nosotros, los juzgados de ejecución, cuando va a salir próximamente en libertad algún agresor en una situación de violencia, y por ahí la persona en situación de violencia que denunció oportunamente pone su domicilio como alojamiento para esta persona y demás, nos dan intervención de esa situación para que llamemos y veamos la situación, qué es lo que está pasando. O sea, esperan que ustedes les hagan como un informe. Exactamente. Ah, está Nos dan intervención en Perfecto. eso cuando están próximos a... ¿Qué responsabilidad? Eso es acá en Quilmes. Sí, Varela, que Berazategui. haya dado la dirección para que sea el domicilio en donde sale, sí. Ujú. Pero después, juzgados correccionales nos informan las sentencias condenatorias o no. El otro día llegó una no y había que trabajar con esa mujer porque no podía reconocer las situaciones de violencia y ella cambió su relato. Y ejecución, también cuando pasa el expediente de ejecución penal nos pide la intervención que nosotras Bien. evaluemos. Y ahí vamos con los grupos de ayuda mutua o ver para acompañar. Berazategui. Sí, también se nos notifica y bueno, hacemos el llamado a la persona en situación de violencia para hacer un acompañamiento. Perfecto. Al foro penal, al foro de familia Bien. también. Bárbaro. Pero André, bueno, siempre es una intervención en cuanto a informes, en cuanto a otra área, no es en cuanto a algo, digamos, que tiene que hacer un abogado. Escritos de abogados no hacemos, hacemos informes de... Claro. Perdón. Lo claro porque Sí. es necesario... Perdón, A ver. ¿se puede pedir el Zoom, Luján, o no? ¿No sabes? No, bueno, no importa. Es muy posible que si yo intento hacer eso, corte la transmisión. Entonces, no es recomendable. La siguiente pregunta de Andrea Campos. ¿La medida cautelar de no acercamiento es solo obligación del denunciado o de ambas partes? Andrea Campos de Catamarca, un abrazo grande a la colega. La prohibición de acercamiento mutuo y recíproca no se puede hablar en violencia de género familiar, porque sería colocar en las mismas partes procesales denunciante-denunciado, cuando el propio denunciado no ha pedido una medida de prohibición de acercamiento. Ojo con esa medida, que sé que muchos defienden la prohibición de acercamiento mutuo y recíproca, pero en caso de violencia de género familiar partamos de los conceptos de violencia de género familiar y de procedimiento, no de protección a la parte denunciante. Con ese criterio de resolver medidas de prohibición de acercamiento recíproca, puede pasar que el denunciado diga, ah, no, la denunciante se me acercó, entonces, bueno, el delito de desobediencia porque se me acercó la pareja que denunció. Y eso, obviamente, es una... excede y no es con perspectiva del género. Bien, entonces, vamos desde arriba. La doctora Invert dice: la denuncia directa suele estar incompleta porque no asisten a la víctima, entonces no tiene todo. La víctima siente además de miedo, vergüenza de explicar su afección. Explicar su afección, por eso debería tener previo de contención y escucha para luego volcar esa denuncia. Eso con ayuda del abogado se logra mejor ahora. Los procesos iniciados por abogados demoran más. Sí, en principio yo te diría que eso es ir contra la 12.569, que
tiene tasado el tiempo en el cual puede demorar el juez para dictar una medida preventiva, si quiere. Y pensemos Preventiva que- precautoria. Pensemos lo siguiente, hablar de violencia en primera persona es dificilísimo. Entonces, cuando una persona decide acercarse a una comisaría o acercarse a un área de género o acercarse y hablar de esto con gente que no conoce en un lugar que probablemente al ser una comisaría sea ciertamente hostil, con gente que de repente le están diciendo, bueno, ¿qué te pasó? Y de repente tienen que hablar y explicar cosas que a lo mejor no las han hablado ni con su madre ni con su hermana. Y están en una posición de una vulnerabilidad extrema. Lógicamente, necesitamos que la persona que va a recibir esa consulta o que va a recibir esa denuncia esté formada y tenga perspectiva de género. Y de ahí lo literalmente vital del aporte que hacen los compañeros, porque hace la diferencia. Cuando uno recibe una consulta por violencia de género y de repente no tiene el oído entrenado o no tiene la sensibilidad y la sensibilización para poder entender y escuchar e interpretar lo que está diciendo y lo que no está diciendo, y que la escucha activa, vos no podés recibir una consulta de violencia como si fuera a hablar sobre medianería. Entonces, cuando vos no me recibís adecuadamente esa consulta, lo que va a pasar es que esa persona va a ceder ante la presión que de hecho le evitó llegar hasta ahí antes. Y ese es un espacio de escucha, es un espacio de ayuda que se pierde. Estamos en un país donde hay femicidios cada 27 horas. Es vital tomarlas con perspectiva de género. A la gente la matan. O sea, es eso. No hay mucho margen ahí. Viste, las áreas de género no sufrimos el patrocinio de grado. Pero es que hablo de patrocinio, hablo de la primera contención. Sí, En tal urgencia. cual. Sufrir violencia de género. ¿A dónde voy? ¿Con quién hablo? Sí, ¿Qué hago? tal cual. A ver, por general la gente que solemos atender, no es que primero se asesoró con muy pocos, son los que por ahí tienen un abogado de confianza, o ¿Tenés sea, plata para pagar un abogado? Eso es un poco lo que yo les quería preguntar, ¿no? Digo, ustedes que son los que recetan. Dos preguntas que seguro van a generar polémica. La primera es esto, o sea, la mayoría, uno presupone que todo el mundo tiene un teléfono de un abogado para llamar y preguntarle. Digo, Ojalá. Hay gente que no tiene ni teléfono. ¿qué va a decir? sí. Ahí está, esa es una de las cosas que queríamos que nos cuenten. Y la segunda es, denuncias falsas, mito o realidad. No, mito, mito. Pare, pero a ver, Silvina, defensora. No, para mí, digamos, lo primero que voy a decir, antes que nada, es que la denuncia, esta es un mito de que la mujer denuncia falsamente, que es mentirosa, pero recontra mito las denuncias de abuso sexual. Las denuncias de abuso sexual están en general, o sea, el 100%, cuando vienen a denunciar y cuentan y te empiezan a contar todo lo que pasó, y no significa que vos lo pongas en la demanda, porque a veces la gente te pide por favor que no lo pongas, te lo pide por favor, y hay que ser súper respetuosa de esas cosas. Y te cuenta toda su historia, y te cuenta todo lo que pasó, y te cuenta qué pasó después de revelar el secreto, cómo cayó, qué pasó a nivel familiar, todo. Vos, sinceramente, te das cuenta que es recontra mito, te dicen, no, está mintiendo. La verdad es que es caer en un estereotipo. Que no se pueda probar es otra cosa. Silvina, vos porque, perdón, pero no te presentamos. O sea, vos contanos cuál es el ámbito de tu competencia. No, yo trabajo en la defensa civil, hago peticiones en el foro de familia, tengo la especialización en violencia, pero, digamos, hay una interrelación con el foro. Está bien, pero vos, o sea, No. perteneces a un ámbito. Al Ministerio Público la Ahí va, cosa es eso quiero defensa civil. Pero eso perdón. quiero que vos le cuentes a la gente. O sea, a vos, Ministerio Público, defensa civil, o sea, para decirlo. ¿quién se acerca ahí? El Lo no que tiene pasa, recursos. no, A ver, contanos. porque como la ley de violencia no prevé el tema del recurso, yo puedo atender a la esposa de Macri, a la hermana de Miguel. Porque importa, yo tengo muchas mujeres que viven en country, o sea, que tienen Sí. un poder adquisitivo muy importante. Sí es cierto que todo tiene que ver con una cuestión en general, cuando son esos casos, entran a la defensoría y después van con abogados particulares a darle todo lo que implica El caso. O sea, el Ministerio Público, a través de la Defensoría, da una primera intervención que vos en no las podés decir. diferencias, en el foro de familia. Después nosotros lo que hacemos, pero como que se va haciendo con el tiempo, es una interrelación con el foro penal, pero no tenemos competencia. ¿Cuál es la interrelación?
mandas oficios, te informás de cuál es digamos, cómo figura, porque también es cierto que han cambiado un montón de criterios de camas, de garantías, entonces hay un montón de cosas, más con la acordada de la Corte que dice que la primera denuncia va a lo penal y el penal te saca la cautelar y te lo manda a familia. Entonces todas las cosas uno va... Puedo decir la acordada de provincia, La la acordada de- 4099. Exactamente. 4099 es la acordada de Corte Suprema de Provincia de Buenos Aires. Claro. Que si vos a mí me decís, yo le veo muchas falencias, pero bueno, como todo hay que ir modificando. Mira que esto queda grabando. Ojo, Ojo, porque mirá que yo soy un desastre, pero se te digo, ¿qué ha pasado? Vamos el consentimiento, pero La firmó. Lo digo porque el fuero penal podrá actuar en la urgencia, o todos podemos actuar, pero hay algo que se llama equipo interdisciplinario. Los abogados tenemos que entender que nosotros no podemos abordar una temática como esta si no nos apoyamos en la gente que tenga una visión Yo comparto en absolutamente. paridad, no es que yo Todo soy lo más que que sea vos, procedimiento de violencia familiar tiene que tener la importancia desde la denuncia y las medidas por sí mismo, porque también hay un criterio que se maneja con respecto a que todas las cuestiones de violencia de género familiar tienen que ser, no todas o alguna que otra, penalizadas por la importancia y la responsabilidad penal. No, pero por eso digo, hay que empezar a fortalecer, por eso está buena esta actividad, porque fortalecer el procedimiento en el territorio. Por eso. Sí, Cuando sí. llegamos al fuero penal es porque fallamos en todo lo anterior. Claro. Nos equivocamos en algo, bueno, la idea es que todo el tiempo nos estamos preguntando en qué nos equivocamos. En general, muchas veces durante cada día. La pregunta es cómo mejorar la actuación, porque si ya llegamos al fuero penal es porque nos equivocamos. ¿No? Comparto eso. Y aparte porque el que ha tenido preso, yo he tenido muchos detenidos, y cuando salen, agarrate en Catalina. Sí, el punitivismo claramente. El punitivismo Por no es el ejemplo, camino. Fortalecer el procedimiento de violencia familiar desde una finalidad protectoria no significa desconocer el proceso penal por determinados casos. Hay que saber usarlo, Eso está pensarlo, organizarlo, Sí. asesorar a la Porque hay persona. fallos que dicen que las medidas de protección, el procedimiento de violencia familiar, no tienen la fuerza del preso en sí, cuando los que nos dedicamos a estos temas, todo el tiempo estamos hablando de preso de acercamiento, de exclusión, Todo de el tiempo demás. nos estamos preguntando qué hacer que sentimos que lo que pedimos no termina dando resultado. Entonces, por eso yo te decía, recién empieza, porque lo que empieza es cuando tenés una pedida, porque ahí es el incumplimiento. Lo primero que hacen es, no te pasan un peso de alimento. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, ahí Natalia, pero yo digo, lo digo sinceramente, nosotros, por ejemplo, yo digo, ya te vas a buscar un abogado para iniciar los alimentos, ya, porque eso es lo fundamental. No, pero me pagas, sí, pero te voy a dejar de pagar. 5, 4, 3, 2, 1. Hay dos cosas que son una consecuencia directa, lo vemos todos los días. Una es dejar de pagar los alimentos, la otra es darte de baja la obra social. dejar de pagar Que después meter la planilla nada más, o sea, porque la provincia de Buenos Aires, con una planilla que completás, meten el cuidado personal, sin demanda. Es más, o sea, sin demanda meten un montón de cosas, pero bueno, está bien, digo, son las reglas del juego, desde lo procesal, los que litigamos estamos acostumbrados, los que están del otro lado también son herramientas, pero fíjense qué importante es tomar lo que ella decía, ¿no? Ojo, porque el punitivismo no siempre es la medida ideal, porque cuando una persona, o sea, después sale, agárrate Catalina, si no están todos estos resortes articulados, ¿no? Y sí me parece, yo no hace mucho tiempo en la profesión, entonces yo siempre tengo como la idea del abogado litigante. Como viene una persona y yo no lo pienso. Bueno, vos sos defensoría también, Pero ¿no? está bien, pero lo tengo con esto ¿viste? Del sello de haber litigado. A mí me parece que yo siempre digo, usted vaya a ver, usted es un abogado, usted tiene, y surge después. Alguien decía, hay que tener plata, pero por ahí alguien, algún conocido, qué sé yo, o el mismo abogado de la defensoría, otra defensoría. Pero hay algo que es cierto, las medidas proteccionales van más rápido que los demás procesos. Entonces hay que saber que necesitamos rápido ir a las acciones de fondo, porque si no, las cautelares se vencen, pedís la prórroga y en algún momento concluye todo para mal. Entonces, hay que laburar. Yo tengo una opinión con respecto a los procesos de fondo y el procedimiento de violencia familiar. Porque A hay que ver. también ver en qué momento se encuentra ese proceso de fondo, en qué instancia se encuentra, que, por ejemplo, si un proceso de alimento está iniciado y simultáneamente se inicia un procedimiento de violencia familiar,
yo no puedo frenar un procedimiento que está encarado pidiendo que se levante una medida. Estoy usando un fallo de La Plata para explicar eso. Por eso digo, Estamos hablando, claro, tiene que haber una balanza. a ver, yo lo primero que digo es, Armamos líos para que se queden conectados. Sí, creo que claro, tenemos- no, porque en realidad somos todos amigos, Carlos. todo el tema de los alimentos para mí ¿O no? como que es fundamental. Al revés, no saben las medidas, podrían tomarla. A nosotros, Dentro del marco de la Como general, violencia. porque Es no más, les dicen al agresor, recuerde que tiene la obligación de pagar la cuota de alimentos hasta los 22. Y Bueno, yo me acuerdo, Que no quiere cumplir y el que es agresor económico no Bueno, yo creo que ahí en realidad el fallo viene de la parte judicial, de su señoría y de su señoría de paz también, que en la medida, ellos tienen un hermoso artículo en la ley de violencia de protección, perdón, la ley de violencia familiar, el cual a ellos les permite, dentro de esas cautelares, no solo excluirlo, no solo cesar el hostigamiento, no solo poner un radio, sino también dictar una cautelar sobre alimentos provisorios, sobre un régimen comunicacional y quién se queda con los chicos y el perro. O sea, y no lo hacen. Y cuando lo pedís como abogado particular, porque me ha pasado innumerable cantidad de veces, cuando lo pedís te dicen, no, concurra por la vía que corresponde. yo tengo ahí como un espíritu cuando me dicen eso. Después si querés te lo paso. Porque lo tengo. Aceitado. Sí. Más cosas. Porque A ver. Pero miren, yo a veces digo, ¿por qué tenemos que, por ejemplo, sorprendernos cuando juzgados de otras provincias dictan medidas que para nosotros son como, uy, no lo dejó entrar a la cancha, uy, perdón, no, pero digo, y esto lo replico porque las medidas de protección no es que están enumeradas taxativamente, digo, cualquier juez tiene la competencia de dictar alguna medida que tendiendo justamente a proteger. Digo, ni siquiera están, o sea, son cautelares, sí, pero son de protección, digamos. La esencia es que la víctima, o sea, que por lo menos cese en ese hostigamiento, en esa, es más, nosotros, digamos, esta situación, porque no pensemos solo en una situación de violencia física, ¿no? Entonces, los jueces y las juezas, digamos, la jurisdicción judicial tiene en sus manos justamente esta posibilidad de innovar en cuanto a medidas que se puedan dictar para prevenir estas situaciones o para hacer cesar estas situaciones. Que no siempre son las típicas, ¿no? Entonces, ¿cuándo? ¿Cómo? Está legalmente previsto. Está es una tarea previsto. comunitaria. Entonces, Mi compañera está claro, fascinada pero- que quiere que salga el primer paso. bueno, pero después cuando salen fallos de Tucumán, de Córdoba, que hay jueces y juezas que de verdad, o sea, a veces uno dice, pero ¿por qué tenemos que mirar? ¿Por qué en la provincia de Buenos Aires, que debe ser la provincia o la capital federal, que más situaciones de todo tipo de violencias atraviesa, ¿por qué no dictamos o por qué no somos innovadores? Y también, y acá me pongo del otro lado, abogadas litigantes y abogados litigantes, ¿por qué nosotros no pedimos? O sea, ¿por qué nosotros no somos creativos cuando pedimos diferentes medidas? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque a veces del otro lado, también, ¿qué nos dice a nosotros el Poder Judicial? Y si algún miembro del Poder Judicial del otro lado está bueno que lo escuche. Y tienen razón, a veces nos dicen, ¿por qué nosotros, a ver, a veces los colegas y las colegas fundamentan mal o no piden correctamente o lo que fuera? Bueno, nosotros capacitémonos y empecemos a ser también creativos y obviamente creativos, innovadores con fundamento técnico-legal, ¿no? Claro. Digamos que somos abogados, no podemos pedir cualquier cosa, pero démosle las herramientas al Poder Judicial para que también sea creativo, ¿sí? Dentro de esto, o sea, no nos vayamos a los extremos o a lo que está taxativamente enumerado, ¿sí? Solo en la ley. Me parece que también nos la tenemos que jugar un poco más todos, ¿no? Y siempre con este ánimo de hacer cesar, de manera que las personas y las niñeces y las ancianidades, porque no estén protegidas realmente en estas situaciones que pasan tan a menudo. No sé, Yo ¿algo más? hoy quiero como hacer una autocrítica del lado del abogado litigante, porque es como cuesta mucho también la escucha activa. No estamos preparados, la facultad no nos prepara para escuchar situaciones de violencia, porque tiene mucho de psicología por ahí, que no tenemos ni una materia en la facultad. Y muchas veces esto de, bueno, seamos creativos,
viene que una mujer se sienta y la escuchás y tenés como el speech de, bueno, listo, las medidas contra la protección, eso, con eso la vas a estar bien, que esto que el otro, y por ahí tal vez la mujer tiene por su situación, ella siente por ahí tal vez que justicia se va a hacer si él no puede entrar al gimnasio que le gusta ir 24/7, ¿entendés? Y no le interesa por ahí tal vez no sé, una cuota alimentaria, porque él tal vez se puede mantener, no le interesa en ese momento, digamos, pero si le interesa que tal vez él no entre al gimnasio, o que tal vez él no vaya a la cancha, o que tal vez, ¿entendés? Igual, Tiene que ir para un igual, poco. a veces eso pasa mucho también porque pasa cuando salen, por ejemplo, las noticias diciendo se le prohíbe desfilar en la comparsa Arayevá, no sé qué. Arayeví. Arayeví, bueno, en Corrientes, de la doctora Macarrén, que es de la jueza de Corrientes, Hermoso. que fuimos, bueno, pero yo digo, más allá de lo que ustedes piensen o lo que pensemos con respecto a la nota de color de la medida, uno como abogado tiene que saber que esa medida se enmarca dentro de una medida combinatoria frente a intimaciones recurrentes y reiteradas con resultados negativos y fructuosos. Siempre quise decir fructuoso porque me encanta esa palabra, pero frente a intimaciones con resultados negativos, cuando el vaso se llenó, ahí tengo que ingresar a la medida combinatoria. Pero a veces pasa que el colega dice, te está pidiendo que cierre, en la acompañante yo le pido que cierre y no cierran, así que hoy voy a hablar hasta las 10 de la noche. ¿Trajiste el gafete? Cállense, no se callen. No, pero insisto también con eso. Las medidas combinatorias frente a la violencia económica son, por supuesto, muy debatidas, son cuestionadas, pero llegan a un momento en el cual el vaso se llenó de tantas intimaciones, de tantas incomparecencias, de tantas inasistencias, de tanto incumplimiento, que se llega a esa instancia. Y porque muchas veces leen rápido, viste, al diario, uy, mira, se le prohibió al cantante de bailanta argentino, se le prohibió jugar al fútbol. Ay, por prohibirle jugar al fútbol va a cumplir la alimentaria. Ojo, tratemos de analizarlo en macro también el tema. Tiene que haber una relación también entre lo que queremos lograr y lo que estamos pidiendo. Sí. Porque, a ver, si el caballero se dedica al transporte de pasajeros y le sacamos el registro, necesitamos que pueda cumplirlo. Hay que hacer una relación también. No solamente tirarle el baldazo de hechos al magistrado, porque vamos a ser realistas, no alcanza con eso, darle un encuadre jurídico y hacer una relación. Y adecuarnos también al tipo de violencia que estamos denunciando. A ver, no me va a servir para nada un cese de hostigamiento si lo tengo en la puerta de mi casa, y de la misma forma no me va a servir para nada una prohibición de acercamiento si el caballero se dedica a exponer mis imágenes en internet. O sea, y después cuando sale una medida salen los diarios y los comentamos nosotros. Y comenté una medida que le prohibían estar en el grupo de WhatsApp de los papis de la escuela. Y dirán, ¿cómo puede ser? Están impidiendo que este padre responsable participe de la crianza de sus hijos. No, caballero había estado ejerciendo violencia sistemáticamente, violencia digital, poniendo imágenes de la mujer, era lógico protegerlo. ¿Entendés? Hagamos una relación, hechos, derechos, poder jurídico, y pidamos una medida ahí. Para mí tendríamos que pensar los abogados cuando pedimos en las garantías de no repetición. Pensar en esto, en los incumplimientos y algún tipo de medida que son listas. Pero pedirla como agarrar el caso testigo, digamos. Y bueno, acá, no sé, pedimos el artículo 11, después pedimos el 14. O sea, que el juez vaya controlando, controla, no sale, por más que vayamos al fuero, que en algún momento empezamos a pedir esto de las garantías de no repetición, que la Corte tanta... sí, pero insiste, la Corte Interamericana lo dice, la Corte de Provincia lo dice, hacemos los cursos, lo dicen. O sea, como que es algo que me parece a mí que auditivamente todos los que trabajamos en el Poder Judicial lo tenemos que tener como, no sé, no digo incorporado porque ya como me parece demasiado, pero escuchado, por lo menos. Digamos. Yo tengo más allá de no repetición, vos decís, chao, Repetirlo para que no repitamos. Claro, pero eso es lo que digo, pero lo tenés que trabajar dentro del proceso. Porque si vos se lo pedís en todo, la respuesta va a ser no. Si vos agarras el caso testigo, y podés pedir una cosa y después el otro caso testigo pedir otra y así sucesivamente. Claro, y ahora no hagamos copy-paste. No todos los casos son iguales. Esa es la respuesta estándar. No, es que no hay la respuesta estándar cuando vos escuchaste a la víctima. La medida puede ser estándar, pero cuando vos hablaste y lo que hablaste en el marco de las 4 paredes, no es estándar. Esa me parece que es la diferencia. Escuchar para atrás. Bueno, a todos muchísimas gracias. Gracias a los que se quedaron allá del otro lado.